Muy buenos días. Para mí es un motivo de enorme satisfacción y un gran honor poder participar en este encuentro como moderador, aunque sé que los participantes no requieren de moderadores porque serán muy moderados. Hemos convenido ya los tiempos de intervenciones en las sucesivas rondas. Agradezco la hospitalidad una vez más de la Fundación Miguel Alemán y del diario El Universal, que nos brindan la ocasión de encontrarnos y de analizar temas de enorme importancia. Bajo el rubro de nombre de las razones, las causas de las mujeres. Yo quisiera decir que esas causas de las mujeres que militan en nombre de las razones son también las causas de muchos varones que las acompañamos en su militancia, que las hemos acompañado y quisiéramos que así siga siendo para siempre. Son buenas razones que hacemos nuestras y marchamos al lado de las mujeres, ni adelante ni atrás, simplemente al lado de las mujeres, con gran aprecio, respeto y admiración. En este encuentro, patrocinado, como dije, por el Universal y por la Fundación Alemán, se enlazan otros diarios muy relevantes del conjunto de nuestro país. El Informador de mi tierra, de Guadalajara, El Pulso de San Luis Potosí, El Siglo de Torreón, El Imparcial de Hermosillo y El Debate de Sinaloa. Enhorabuena para nosotros y para ellos esta reunión de varios diarios y de sus respectivos seguidores y lectores. Hemos convenido en que las presentaciones que se producirán a partir de este momento serán por orden alfabético de los apellidos de nuestras colegas participantes, culminando con la intervención de don Alejandro Carrillo Castro, quien ha optado, a petición mía, por hablar al final, cosa que le agradezco para dar la posibilidad que primero hablen las distinguidas invitadas con las que estamos coincidiendo en esta reunión. Habrá una primera ronda en la que cada participante ocupará entre 7 y 10 minutos. Yo les ruego muy atentamente que sean tan amables de ceñirse ese tiempo para dar oportunidad a que tengamos una segunda ronda de 4 o 5 minutos después de concluidas las 4 intervenciones y posteriormente podamos escuchar preguntas y, si ustedes lo desean, dar las respuestas correspondientes. Será don Alejandro Carrillo quien recabe las preguntas que nos haga el público que asiste a este encuentro, quien las formule en voz alta para que ustedes las conozcan, también en el orden, digamos, de presentación en la escena y puedan ustedes contestarlas en la forma y términos que ustedes deseen. Don Ernesto Velázquez, muchas gracias por su presencia en representación del Gran Diario de México, del Universal, y obviamente a don Alejandro Carrillo en representación de la Fundación Miguel Alemán, además de estar como participante y ponente en este encuentro. Voy a dar la palabra enseguida a la licenciada Raquel López Portillo Maltos, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Ella es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana, una bella y respetable universidad a la que saludamos desde aquí a través de su distinguida representante. Es integrante del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México y coordinadora de proyectos especiales en la Fundación México. Al proporcionarnos a petición nuestra su currículum, su hoja de vida, agregó algunos datos que yo voy a leer porque ella así los puso y que además son muy gratos. Puso ella que es apasionada del flamenco, la fotografía y la literatura. Yo también lo soy, aunque no bailo flamenco, pero puedo disfrutarlo mirándolo. Y a favor está del derecho a elegir, el debate, las opiniones sustentadas y la igualdad de oportunidades. La acompañamos en esta pasión y en contra de la violencia, la ignorancia, la mediocridad y las mentes cerradas. Por favor, Raquel, tienes la palabra por 7 a 10 minutos. Muchas gracias, doctor García, por tan generosa presentación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes de nada, quisiera
agradecer por este espacio, por la oportunidad de dialogar sobre un tema tan importante dada la coyuntura actual y por poder compartir este espacio con personas que admiro y que respeto tanto. Quisiera empezar diciendo que considero que nos encontramos en una coyuntura clave, tanto en México como a nivel mundial, en donde de formas muy distintas y en espacios muy diversos, nuestras propias experiencias y nuestras propias necesidades nos han llevado a encender una nueva urgencia por derribar todas estas estructuras que por años se han mantenido inquebrantables y que han limitado y estructurado la forma en la que vivimos las mujeres. Creo que podemos palpar este clima en donde las mujeres nos hemos unido para revertir precisamente estas situaciones con las que ya no estamos conformes. Lo vimos el 8 de marzo del año pasado, donde inundamos las calles de las manos de nuestras madres, de nuestras amigas, de nuestras hermanas, y donde al día siguiente también paramos para dejar de hacer lo que se da por sentado, probando que nuestra labor finalmente es indispensable en todos los espacios. Creo que este año, este 8 de marzo, aunque por obvias razones y dadas las circunstancias será de forma muy distinta, creo que vamos a conservar este mismo ímpetu a través de pues, distintas actividades que ya se han anunciado, ¿no? A través de manifestaciones, a través de espacios digitales, a través también de generar nuestras propias redes y contar nuestras propias experiencias. Y ya entrando un poco en materia de los temas pendientes de la agenda feminista y de lo que nos convoca este 8 de marzo, creo que a pesar de que es una lucha muy diversa, considero que el centro de este movimiento y de esta lucha y el principal reto pendiente en la agenda feminista, sin lugar a dudas, es el tema de la violencia, ¿no? Estamos muy cansadas de tener miedo tanto en las calles como en nuestros hogares, y cifras tan alarmantes como la de que el país tenga un promedio de 10 feminicidios al día y que de estos al menos 3/4 partes permanezcan impunes, pues además de ser una cifra escalofriante y muy, muy alarmante, creo que da pie a entender que estos no son casos menores ni aislados, como se ha intentado hacer ver, sino que demuestran que en México seguimos contando con una estructura política y social que permite que esto ocurra y que se perpetúe esta violencia sin que nada pase. Adicionalmente, por claras razones, la pandemia del COVID-19 únicamente ha exacerbado esta situación, no solamente en términos de sus efectos, sino también en términos de su alcance y de severidad y de magnitud. Y pese a que es natural que el foco de atención se ponga en la dimensión más grave de esta violencia, que es la violencia feminicida, creo que no debe dejarse de lado que esta tiene un espectro muy amplio, ¿no? La podemos ver en formas de violencia económica, de violencia institucional, de violencia psicológica, de violencia patrimonial, y todas ellas son sumamente graves e inaceptables, ¿no? Creo que debemos de tener muy presente que cualquier acción o omisión, por más ligera o más pequeña que sea, si es una discriminación en materia de género, puede desembocar en escenarios totalmente terribles. Y es precisamente la prevalencia de estas condiciones la que ha inhibido nuestra capacidad de vivir una vida libre de violencia, a que tanto las mujeres como las niñas podamos desarrollarnos libremente y de muchas formas, ¿no? Ya sea no pudiendo decidir sobre nuestros propios cuerpos, ya sea mediante reglas del juego que determinan nuestras oportunidades, que los datos están ahí, que siguen haciendo que aprendamos menos, que ganemos menos, que ocupemos menos espacios que nuestras contrapartes masculinas. El contar con hasta triples jornadas de trabajo doméstico, y a pesar de que todo esto no se vea como parte de este mismo clima de violencia, sin duda es el origen de todas estas estructuras de desigualdad. Sabemos que en gran medida parte de lo que exigimos, ¿no?, es que finalmente el Estado fortalezca los aparatos de prevención, de atención, de seguridad, sobre todo de reparación del daño que no vemos. Y pues lo único que hemos visto es que se encuentran no solamente sobresaturados, sino que han resultado ser en la mayoría de los casos totalmente ineficaces y que afectan en mayor medida a los grupos de mujeres que experimentan múltiples formas de discriminación. Vemos hoy en día también un gobierno pues más preocupado por evitar la violencia en las protestas, en blindar monumentos, en blindar Palacio Nacional, que por evitar la violencia que originan estas mismas manifestaciones y por reconocer y atender las causas que la provocan. Creo que este 8 de marzo en particular
se ha ido acumulando este descontento y esta rabia totalmente legítima y derivada no solamente del contexto de violencia, sino por el descrédito y también la invisibilización que se ha hecho desde el poder, ¿no? Y que es sumamente grave. Vemos en estos momentos casos como el de Félix Salgado Macedonio, que creo que es un reflejo de nuestro propio sistema y de la realidad mexicana, en donde día a día se desacredita a las víctimas, en donde se les cuestiona, en donde se les revictimiza, mientras estas estructuras patriarcales y estas redes de impunidad continúan y protegen a violentadores. En este sentido, y para cerrar, pues no sé si en una nota más amable, pero al menos en una un poco más esperanzadora, creo firmemente en que el ímpetu que estamos viviendo en estos momentos en el movimiento feminista, en todas sus formas y expresiones, sí da una esperanza de que las cosas puedan cambiar. Tal vez no desde el poder, pero sí desde nuestras bases, pues continuando todos estos esfuerzos, ¿no? Presionando, confrontando, exigiendo. Y considero también que este fenómeno, en especial, pues todas las redes que se han creado entre jóvenes feministas, particularmente con el uso de redes sociales, puede ser una herramienta sumamente poderosa, tanto en este 8 de marzo como en los días que vienen. Se me ocurren movimientos como el Me Too, como lo que derivó en la ley Olimpia, como en las últimas semanas vimos las redes sociales inundadas del hashtag Rompa el Pacto, y creo que todo esto ha servido como una herramienta muy poderosa, especialmente pues en estos momentos que no contamos de facto con herramientas institucionales o formales efectivas, ¿no? Por último, creo que debemos de seguir adoptando otras causas desde las ambientales, desde las culturales, desde la trinchera en la que nos identifiquemos, y seguir apostando también por espacios en donde como ciudadanas podamos seguir posicionando los temas que consideramos relevantes en la agenda ciudadana y en la agenda pública. Y sobre todo, creo que es muy importante también nutrir el debate público, continuar insistiendo que no hay una sola forma de vivir el feminismo y de entrarle a esta lucha, pero que es finalmente esta pluralidad y esta diversidad entre diferentes grupos de mujeres la que fortalece este movimiento. Muchas gracias, Raquel, por estas expresiones tan emocionadas y tan inteligentes que nos has obsequiado. Las celebro. Desde luego, bienvenidas las manifestaciones de las mujeres en las calles de la República o a través de los medios, por múltiples instrumentos para comunicar sus ideas, sus reclamaciones, que como dije al principio, hacemos nuestras, las acompañamos. Te has referido a una serie de hechos, a una serie de datos de nuestra vida actual muy dolorosos, entre ellos algunos datos vinculados con los procesos políticos. No quiero abundar sobre esto porque no me compete hacerlo, pero te acompaño en las expresiones que has manifestado, que me parecen muy puestas en razón. Sirven al designio expresado en el epígrafe de este encuentro, en nombre de las razones, las causas de las mujeres. Muchas gracias. Doy la palabra enseguida en el orden alfabético correspondiente, según se anunció anteriormente, a mi distinguida colega, doctora Catalina Pérez Correa, amiga muy talentosa, ampliamente conocida por su labor académica, que es notable. Catalina Pérez Correa es profesora investigadora del CIDE, de ese importante organismo merecedor de respeto y de apoyo, de fuerte y firme apoyo que hemos reclamado desde el ámbito académico en favor del CIDE y de otras muchas instituciones de ciencia y de cultura. Ella además es maestra y doctora en Derecho por la Universidad de Stanford en California. Se ha desempeñado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por eso dije mi colega, es mi colega de ese Instituto de Investigaciones Jurídicas, coordinadora del colectivo de estudios Drogas y Derechos y miembro del Consejo Editorial Consultivo del diario El Universal, al que llegan sus colaboraciones y que leemos con mucho interés y con mucha convicción. Catalina, tienes el uso de la palabra por 7 a 10 minutos, por favor. Muchas gracias, doctor Sergio, por sus muy amables palabras.
Es un gusto verlo nuevamente, ya tenemos mucho tiempo de no vernos. También quiero agradecer a la Fundación Miguel Alemán y al periódico El Universal por abrir este espacio y por invitarnos, y a mis copanelistas por estar acá. Yo voy a hacer unos breves comentarios. Yo lo que he estudiado es el tema de la violencia, específicamente de las estrategias de seguridad en México. Y lo que sí podemos decir es que la política de seguridad que se ha seguido, no con este gobierno, sino desde el 2006, que continuó con la presidencia del gobierno de Enrique Peña Nieto y que se ha profundizado durante la presente administración, ha representado un detrimento en la seguridad, y esto ha sido tanto para hombres como para mujeres. En 2019 llegamos ya a cifras vergonzosas que ya se mencionaban. Fueron asesinadas ese año 3.824 mujeres, ¿no? La tasa más alta de muerte de mujeres desde 1985. De ahí viene esta cifra que ya se mencionaba de 10 mujeres asesinadas al día. Pero además lo que vemos es que no solo ha aumentado el número de mujeres que muere cada día en el país, de mujeres y de hombres, pero hay diferencias importantes, ¿no? Por ejemplo, un estudio de Intersecta que hizo Estefanía Vela y Laura Tuesta muestra que entre 2000 y 2018, 17% de las mujeres que fueron asesinadas en este país fueron estranguladas. Esto frente al 6% de los hombres que fueron asesinados durante ese periodo. Y eso nos habla de cambios, de diferencias muy importantes que hay entre la forma en la que mueren los hombres y las mujeres por la exacerbación de la violencia que estamos viviendo. Según este mismo estudio, lo que han visto es cómo esta estrategia de seguridad, que consiste básicamente en el despliegue de las fuerzas federales, específicamente de las Fuerzas Armadas, ha costado muchas vidas y ha reducido las posibilidades de pacificar al país. Lo que hicieron mis colegas Estefanía Vela y Laura Tuesta es medir el efecto de cada uno de los enfrentamientos. Entonces, en esta estrategia de seguridad salen a patrullar los militares, ven a un vehículo sospechoso, empieza una persecución y termina en un enfrentamiento entre un grupo de presuntos miembros de la delincuencia organizada y miembros del ejército. Y entonces, ¿qué es lo que pasa después de esto? Lo que encontraron es primero que se exacerba la violencia a corto y largo plazo en términos generales en los municipios donde se dan esos enfrentamientos. Pero además hay un incremento en la violencia un incremento medido en homicidios, en los homicidios que son de mujeres, tanto aquellos cometidos en las casas como en las calles, con arma de fuego y sin arma de fuego. Es decir, el efecto de los enfrentamientos que vemos desde el 2006 para las mujeres ha sido brutal. Por cada enfrentamiento adicional que hay en la Sedena, los asesinatos de las mujeres a 3 meses de ese enfrentamiento incrementan en promedio 2% en el municipio en el que se dio en el enfrentamiento. Cuando la participación es de la Secretaría de la Marina, que suele tener enfrentamientos que dejan muchas personas muertas en los lugares en los que se dan, el incremento del homicidio de mujeres es de 12.5% a 3 meses de que se dio ese enfrentamiento. Y entonces, bueno, esta guerra contra las drogas, esta estrategia del despliegue militar y la puesta en marcha de el utilizar a militares en tareas de seguridad pública, lo que ha hecho es un detrimento a la seguridad. Por primera vez en la historia, hace unos años, los homicidios de mujeres pasaron del espacio privado al espacio público. Es decir, ya no se dan principalmente dentro de la violencia como resultado de la violencia intrafamiliar, sino que se dan en la vía pública como resultado de la violencia que estamos viviendo en las calles. Y claro, como decía también mi colega, los asesinatos de mujeres son solo la última expresión del contexto de violencia y machismo que se vive en México. Existe discriminación, hay acoso callejero, la brecha salarial que podemos ver y otros tipos de violencia. Según Lendire, por ejemplo, que se hizo por última vez en el 2016, 19 millones de mujeres reportaron entonces haber sufrido violencia de la pareja a lo largo de su relación. Más de 7 millones de mujeres reportaron haber sufrido violencia física. De estas, 3.5 millones dijeron que fueron golpeadas, ya fuera con el puño o con algún objeto por su pareja. 1.2 millones sufrieron asfixia. 625,000 fueron acuchilladas. Es decir, la violencia homicida es la expresión más brutal de la violencia que vivimos en el país, pero solo es una.
Y bueno, lo que sabemos también es las condiciones de violencia tanto hacia las mujeres como hacia los hombres han sido utilizados una y otra vez durante las discusiones en el Congreso, por ejemplo, para crear la Guardia Nacional, que hoy es un cuerpo militar, para ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa. Siempre se dice que la crisis es grave, que se requieren acciones extremas y que esto justifica las modificaciones que estamos viendo y el perpetuar este estado de excepción que estamos viviendo en el país. Pero los datos muestran que esta estrategia no sirve para reducir la violencia en general y mucho menos para las mujeres, ¿no? La guerra contra las drogas, el despliegue militar es también una guerra contra las mujeres. Y aquí paso a la segunda parte de los comentarios que quería hacer. La premura que se ha hecho desde el actual gobierno para hacer frente a la violencia en el país no se ha reflejado en políticas públicas para proteger la vida y seguridad de las mujeres. Más allá de crear cuerpos militares o ampliar el uso de la prisión preventiva, lo que vemos es que hay muy poco que se está haciendo. Al contrario, el gobierno ha desmantelado programas que son claves para la prevención de la violencia hacia las mujeres y hacia la atención de mujeres víctimas de violencia. Por ejemplo, fue el caso de las estancias infantiles y de los refugios para atender a mujeres víctimas de violencia. Entonces, en el primer caso se anunció que se iban a cerrar la desaparición del programa de las estancias infantiles y este anuncio se dio de un día para otro. Ante las quejas que surgieron desde distintas ONGs, desde organismos nacionales e internacionales que hablaban de la importancia de estas estancias, se prometió dar apoyos económicos directos a las mujeres para poder pagar las guarderías o contratar cuidadoras. Ahora, no sabemos a cuántas mujeres alcanzaron estos apoyos, no sabemos tampoco si estos recursos realmente se utilizaron para el cuidado de los pequeños. Pero sí sabemos, en cambio, que afectó las posibilidades de trabajo de miles de mujeres y que también tuvo consecuencias negativas en términos de la violencia. En nuestro país las mujeres tenemos una participación desproporcionada en el cuidado de los niños, de los ancianos y de los enfermos, y las estancias infantiles posibilitaban la participación laboral de las mujeres, sobre todo de las mujeres más jóvenes y que provienen de contextos vulnerables. Un gran número de estudios muestra que el empoderamiento económico de las mujeres es una de las formas en las cuales se puede prevenir la violencia de género. Cuando las mujeres somos sometidas económicamente a los varones de las casas, esto afecta directamente los índices de violencia de género. Entonces, eliminar este programa eliminó también un programa que previene la violencia doméstica y la violencia de género. Y luego está también este otro ejemplo, que es la suspensión del financiamiento de refugios para mujeres víctimas de violencia extrema. Además de dar albergue temporal a mujeres y a sus hijos que huyen, estos refugios ofrecen distintos servicios. Por ejemplo, ofrecen servicios jurídicos, psicológicos y médicos que ayudan a las víctimas a rehacer sus vidas. Se trata de lugares que para muchas significan la diferencia entre la vida y la muerte. Y además, la instalación y mantenimiento de este tipo de instituciones constituye una obligación del Estado según nuestro derecho. También aquí se prometió que iban a mantener los refugios gubernamentales, aunque se prosiguió con cancelar la entrega directa a los centros que eran privados. Esto, sin embargo, los refugios gubernamentales constituyen apenas la mitad de los centros que existen. Y como han señalado varias organizaciones, tienen el problema de compartir el estigma y la desconfianza que existen hacia las autoridades. Entonces, ofrecen un peor servicio porque están en peores condiciones para hacerlo en términos de la relación que existe entre autoridad y víctimas de violencia de género, dadas las condiciones actuales. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Mucho menos y peor atención para atender a las mujeres víctimas de violencia. Entonces, no podemos dejar de entender la violencia y el contexto de violencia que se vive en México sin entender las decisiones de políticas públicas que se han hecho en términos de quitar recursos para aquellas estrategias y programas que sirven para proteger y defender y prevenir la violencia, y además las decisiones de proseguir con una estrategia de seguridad que ha sido en detrimento de todos los mexicanos, pero específicamente de las mujeres. Muchas gracias y espero no haberme pasado el tiempo. No, Catalina, has observado el tiempo con mucho rigor, el mismo rigor que tú aplicas a tus investigaciones de carácter científico.
Ayer estaba participando, y el tema ahora resulta todavía más familiar, estaba participando en una mesa redonda en el Colegio Nacional con alguien que también, como tú, ha trabajado estos temas con devoción y con talento, que es Elena Azaola. Y también, desde luego, me he aproximado a los estudios que ha hecho Fernando Escalante Gonzalo sobre temas como el que tú acabas de abordar. Llama la atención que se califique como estrategia de seguridad a algo que no es una estrategia, que simplemente, yo diría, un exabrupto, pero eso no soy ponente, simplemente hago el comentario. Tuvimos un plan nacional de seguridad y paz de 2018, luego un plan nacional de desarrollo que se limitó a copiar al anterior, y luego un documento llamado Estrategia de Seguridad Pública, aprobado por el Senado. Nada de esto ha conseguido contener la violencia y muy probablemente lo que se ha obtenido es incrementarla. Así que esta ha sido una estrategia de violencia y de inseguridad más que una estrategia de seguridad. También te has referido a las reformas penales, que son verdaderamente deplorables. Las constitucionales y las legales secundarias. Hace unos cuantos días se publicó en el Diario Oficial, el de febrero, la reglamentación de las reformas constitucionales, extremando de nueva cuenta, como ya sabíamos que iba a ocurrir, la privativa oficiosa, la privación de pérdida de dominio y otras medidas de garrote penal. Bueno, agradezco mucho tu participación y paso enseguida la palabra a la doctora Laura Reina de la Garza. Lo estamos haciendo en orden alfabético. Reina es apellido, no es nombre, entonces paso por ello la palabra a ella en este orden. Ella nos hace el favor de conectarse a este encuentro, a este programa desde Londres. Lo agradecemos. No voy a decir que lo envidiamos, porque México también es un lindo lugar, pero ella está en Londres trabajando y cursando estudios. Enhorabuena y esperamos que tenga una estancia muy productiva y muy afortunada. Es egresada de la Universidad de Monterrey, cuenta con 2 licenciaturas, una en Ciencia Política y Administración Pública y la otra en Estudios Internacionales, además de tener una maestría en Administración Pública. Ha trabajado en la Oficina de Asuntos Legislativos de la Embajada Mexicana en los Estados Unidos, en la ciudad de Washington. Es integrante del Instituto de Estudios para la Transición a la Democracia y recibió, por cierto, el Premio Estatal de la Juventud en su estado, en el estado de Nuevo León. Realizó estudios de posgrado en la División Pública, en el Tecnológico de Monterrey. Es bienvenida y le damos la palabra para que nos haga el favor de formular su ponencia por entre 7 y 10 minutos. Muchas gracias. Adelante. Doctor Sergio, muchísimas gracias por la invitación, también a la Fundación Miguel Alemán, al periódico El Universal, a todos los periódicos, la red de periódicos conectados. Un honor compartir panel con 2 mujeres que admiro, a Raquel y a Catalina, y en particular le doy gracias a las personas que están interesadas y que veo los comentarios que estaban poniendo en los diversos espacios y en redes sociales. Me llama mucho la atención la presentación que me hacía el doctor, porque esa es una de hace mucho tiempo y lo llevo con mucho cariño. Actualmente empecé un proyecto que se llama Puentec Lab. Es un laboratorio de tecnología y política pública en donde trabajamos en conectar cómo es que las nuevas tecnologías están afectando nuestra vida cotidiana. Y eso es lo que estoy haciendo en la Universidad de Cambridge, tratar de resolver estos problemas para traerlos de regreso a la agenda pública en México. Y en particular los hago desde la mirada de la igualdad y la inclusión, y es cómo es que estos temas afectan particularmente a las mujeres. Entonces, yo quiero que piensen en este momento. Hoy acá en Londres, el Financial Times, este periódico, sacó una nota que a mí me movió muchísimo. Era una cita de Alicia Bárcena que ella decía: hemos regresado una década en la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. El año de COVID, o sea, este año, hemos perdido 10. ¿Qué ha pasado en este año a diferencia de los demás? Todo. Pero algo muy en específico es la aceleración de las nuevas tecnologías. Y en Puentec nos hacemos estas preguntas incorrectas.
cómo las tecnologías como el Internet de las cosas, como la inteligencia artificial, como la cadena de bloques, afecta todo lo que Catalina y Raquel nos acaban de contar. Esta realidad que tenemos, no podemos decir, ay, eso falta mucho para que pase en México. Ya está pasando. Y un ejemplo muy en específico. En este momento estamos viendo cómo se están perdiendo trabajos y es notorio cómo se le están perdiendo los trabajos. Las mujeres están siendo sustituidas a través de tecnologías, a través de un algoritmo, a través de diferentes herramientas, porque nos hemos dado cuenta que lo podemos hacer a través de, pues, por ejemplo, esto, que yo pueda estar desde la Universidad de Cambridge dialogando con ustedes hasta México. Entonces, piensen en esto, en una madre soltera de 45 años que pierde su trabajo por la automatización. Era una cajera de un banco, era la recepcionista de un hotel, era, digamos, tenía un trabajo en el sector servicios. ¿Quién le va a ayudar a que regrese al mercado laboral? Tal vez ella no sabía usar una computadora o un programa, era la que atendía. ¿Y quién le asegura que el algoritmo que la sustituyó, la computadora que la sustituyó, no está sesgado, es inclusivo y resuelve los problemas que se supone que va a resolver? ¿Quién está tomando las decisiones de este tipo? Por ejemplo, desde el Estado, las políticas públicas, las empresas y demás. Y me pregunto que quienes hacen política pública entienden qué son estos conceptos de inteligencia artificial, del Internet de las cosas y cómo esto está transformando nuestro día a día. Entonces, en Puentec, digamos, le damos seguimiento a estos temas y encontramos 5 tendencias emergentes en el panorama de las políticas por la igualdad de género y la tecnología a nivel global. Digamos, ha habido muchas notas, muchos esfuerzos y digamos que un centro en específico sobre la paz y la seguridad de las mujeres sacaron esta preocupación. La primera es que hay una falta de paridad de género y cultura organizacional discriminatoria en el sector de la tecnología. Siempre se dice, es que necesitamos más mujeres en ciencia. Tenemos años esforzándonos en eso. ¿Y por qué hemos fracasado? Porque es la realidad, hemos fracasado. Las Global Shapers de la Ciudad de México, una organización a la que pertenezco y hago mi voluntariado dentro del Foro Económico Mundial, hicimos un estudio hace 2 años, muy incipiente, donde pedimos a la revista Software Guru que nos prestara su encuesta de salarios que le hacen en México a las personas que trabajan en la industria de software. Con una científica de datos, analizamos estos datos, lo publicamos en la revista Nexos, y ahí descubrimos que las mujeres en la industria de software ganan 30% menos que los hombres, solo por ser mujer. Y algo durísimo es que entre más preparada estás, mayor es la brecha. Y esto nos dice que la industria que está transformando nuestro presente y nuestro futuro mantienen procesos de discriminación del pasado. Una vez dicho esto, el segundo tema es las desigualdades de género en el acceso a la tecnología en todo el mundo. Y esta es una realidad. Las mujeres con menos ingresos enfrentan un doble obstáculo. La falta de autonomía económica, por un lado, y que ya lo ha estado describiendo Catalina muy bien, esta violencia económica. Entonces, una mujer que vive violencia económica es muy probable que tenga una brecha en el acceso al Internet. Piensen en esto, hoy en la pandemia, los niños en casa, las niñas en casa, solamente tienes una computadora o una televisión. ¿A quién le dan? ¿Cómo se decide quién tiene acceso a la educación? ¿Quién no va a perder el año? Solamente hay un equipo. Y la ausencia de una canasta básica digital para las mujeres está marcando las tendencias. Y eso es hablando de, digamos, la educación, pero por ejemplo pensemos en mujeres de mayor edad, ¿no? Mujeres en los 60 que ahorita están en sus casas, que no tienen, digamos, que no saben comunicarse más que a través de un teléfono o que están aisladas de alguna manera. Y esta realidad, esta falta de acceso de las mujeres a la tecnología en todo el mundo, no solamente el acceso de comprar o tener acceso al Internet, sino también de saber usarla para el bien. Y eso nos lleva al tercer tema, que es la violencia que vivimos las mujeres en equipos y plataformas digitales. Todo lo que en México, una pequeña parte de eso es la ley Olimpia, que digamos que es la pornografía, o acá lo definen como la venganza pornográfica, pero hay mucho más, las mujeres que viven acoso o la extorsión a través de estos medios digitales que te roban tu Facebook y te dicen te regreso tu Facebook por tanta cantidad de dinero, o tu información personal, o que te hackeen. Digamos, hay nuevos tipos
de violencia hacia ahí y está enfocada particularmente a las mujeres. El cuarto tema son las brechas de género en la recopilación y el análisis de datos. Hay un libro maravilloso en ese sentido, Las mujeres invisibles de Caroline Criado, que sugiero ampliamente que lean, pero es cómo es que, digamos, el teléfono, no me cabe en la mano el teléfono porque está diseñado para hombres. O cómo es que las diferentes tecnologías desarrolladas no incluyen a las mujeres. Quinto, para finalizar, es todo lo que tiene que ver con el género y los prejuicios incrustados en la inteligencia artificial, que es en donde yo enfoco mi estudio en lo particular, y es cómo es en México el 72% de la inteligencia artificial está hecha por hombres. Esto significa que todas estas nuevas cosas que decimos que la tecnología va a resolver trae un sesgo. Y ahí es donde necesitamos empezar a hablar sobre el futuro de la agenda feminista, de cómo el futuro en el sentido de esas son las tendencias, pero ya nos está afectando hoy, y querer voltear a otro lado es no reconocer que el futuro nos alcanzó y no es reconocer con lo que empecé desde el principio y con la nota que amanecimos hoy, es perdimos en un año 10 de todos los temas que Raquel y que Catalina estaban expresando. Y a mí lo que me interesa es empezar a hablar de estos temas de manera más amplia, porque no es un mito que no sea un tema que debamos de atender desde antier en México. Y bueno, si a alguien le interesa seguir conversando de estos temas, les invito a unirse a la comunidad de Puentec y seguirnos para empezar a hablar sobre un tema que nos preocupa a todos, y es cómo las tecnologías están afectando a nuestra vida cotidiana. Laura, muchas gracias por esta muy documentada y muy orientadora exposición que aclara muchas dudas y que despeja nuestro horizonte. La tecnología que debería ser un instrumento de igualación, de equiparación, de apertura de espacios para todos de la mano, parece ser que no está funcionando así, según las explicaciones que nos acabas de dar, y en algunos casos profundiza la desigualdad, que es uno de los dramas más terribles que vive esta sociedad, por muchos conceptos. Uno de ellos es la desigualdad entre los varones y las mujeres, y hay otros factores de desigualdad. Acabas de recordar una expresión muy desoladora de la doctora Bárcena Cepal acerca de los 10 años perdidos. Yo recuerdo también que oí hablar de una década perdida hace otros 10 años. Y ahora esa década perdida se acumula, esta otra década perdida para muchos efectos, pero dolorosamente más perdida para unos que para otros. Hay quienes han tenido la fortuna por muchas razones o por muchas sin razones, pero en todo caso han tenido la fortuna de flotar en medio de tantas carencias y de tantos dolores que hemos tenido que enfrentar en estos años, pero la mayoría, la gran mayoría, que es una mayoría muy vulnerable, no ha podido flotar y efectivamente ha retrocedido, y no sé si el tiempo dé para ganar y disfrutar 10 años, una nueva década de logros y de progresos. Bueno, aprecio mucho esta exposición y además el hecho de que te ceñiste como tus colegas a los tiempos previstos y lograste depositar mucha ciencia en poco tiempo. Muchas gracias. Y voy a invitar enseguida a hacer uso de la palabra a mi querido y admirado amigo Alejandro Carrillo Castro. Muchas veces él me ha hecho el favor de presentarme en diversos foros. Ahora tengo yo el honor de presentarlo en este, que seguramente le es muy grato. Alejandro es una figura muy especial en las tareas de los hombres al lado de las mujeres. Es un tema que él ha estado cultivando y que ha estado practicando con ahínco y con talento. Alejandro Carrillo fue coordinador de la reforma administrativa, de estudios administrativos de la Presidencia de la República, donde hizo un espléndido papel, director del ISSSTE también, tiene experiencia diplomática, ha sido embajador de México en la Organización de los Estados Americanos y cónsul de México en Chicago, delegado en una de las delegaciones más animadas de la Ciudad de México, por calificarla de alguna manera, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, y ahora es director general de la Fundación Miguel Alemán, que es una de las organizaciones promotoras y patrocinadoras de este encuentro, junto con el diario El Universal. Alejandro, tienes la palabra, como hemos establecido, por 7 a 10 minutos
para que podamos escuchar tu ponencia. Por favor, adelante. Muchas gracias, mi querido don Sergio. Yo quisiera subrayar primero dos cosas que me llaman la atención, pero me dan un enorme gusto de lo que está ocurriendo aquí, que es precisamente poder ver en la pantalla a 3 jóvenes mexicanas, mujeres, preocupadas y ocupadas por participar a la forma que ellas lo entienden, que es como lo deben hacer, pero de manera inteligente y sobre todo muy productiva en este ejercicio que lleva no años, sino ni decenios, yo diría que incluso a veces hasta milenios, por tratar de corregir esta diversidad y esta ausencia de equidad entre los roles sociales, económicos y políticos que se asignan a la mujer, particularmente en lo que le llamamos la civilización occidental. Me da un enorme gusto que, como lo acaba de decir la doctora Reina de la Garza, la manera de participar en este 8 de marzo, que no puede ser presencial como se planteó el año pasado, sino que nos permite ver cómo desde sus propios centros académicos e incluso los que están allende el mar, como en el caso de la propia doctora Reina de la Garza, no impide que esta nueva generación de mujeres haga su aportación como si estuvieran efectivamente participando y manifestándose en este 8 de marzo, que aunque es el lunes, se plantea la necesidad de que mujeres y hombres, como lo ha reiterado el doctor García Ramírez, que creo que es muy importante, se pronuncien en favor no de la causa de la mujer, sino, aquí lo han dicho ya las 3, las causas de las mujeres, lo dijo la doctora Reina de la Garza, porque son muchas las causas en donde se produce y se presenta y se sufre esta inequidad de género. La licenciada López Portillo hablaba de que es una lucha muy diversa, de que no hay una sola forma de vivir el feminismo. Y yo creo que eso es uno de los grandes resultados de una participación tan intensa, tan inteligente en los últimos años de muy distinguidas mujeres y también de hombres en esta lucha por generar la equidad de género. Y los datos impresionantes que nos ofrece la doctora Catalina Pérez Correa, ya muy puntuales sobre los distintos asesinatos y las formas de los asesinatos de las mujeres, cómo se presentan, pero que ella acertadamente señala que son la última etapa de la violencia contra las mujeres, porque la violencia de las mujeres se inicia de muchas maneras y se produce de muchas maneras antes de llegar a este extremo que es el asesinato de las mujeres y sobre todo en un 17% por la vía de la estrangulación. Yo quisiera señalar que el interés por el cual le participé al doctor García Ramírez y a nuestros amigos del Universal de que hoy quería yo participar como ponente y no como moderador, es porque yo sí quisiera añadir algunas cosas que van a estar un poco fuera de la especificidad de estos datos tan importantes que nos acaban de compartir y de los cuales está obviamente muy enterado el doctor García Ramírez. Ayer mismo participaba en una mesa redonda del Colegio Nacional en donde se analizaban estas cosas. Y es que simplemente reflexionando, recordando que fue en 1974, todavía no nacían las participantes que están aquí estaban muy pequeñitas todavía, yo creo que no había nacido aún,
hace más de 50 años, en México se modificó la Constitución, el artículo 4, para establecer jurídicamente la igualdad entre hombres y mujeres. 1974. Y fue un año después, en 1975, cuando la ONU acordó establecer el 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. Nada más para que se vea que estas fechas cada día se ven más lejanas, pero recuerdan la importancia de que esta nueva generación de mujeres mexicanas, jóvenes e inteligentes, estén participando de la manera que lo están haciendo a pesar de la pandemia y con la inteligencia de encontrar modos para hacerlo así. Y cuando se produjeron los hechos que se quieren conmemorar con este Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, pues algo que ocurrió en 1857 en Nueva York. Desde entonces están no ocurriendo hechos, sino se están produciendo hechos de injusticia y de violencia contra las mujeres, a veces en el trabajo, pero a veces en la calle, a veces en la casa, a veces en la familia. Y quienes hemos estado participando desde hace más de 50 años, como es el caso del doctor García Ramírez y de un servidor, en este interés por acumular datos que sirvan para ayudar a las mujeres y a los hombres a que nos reformemos, a que modifiquemos una gran cantidad de actitudes, expectativas y conductas que lamentablemente se siguen reproduciendo y sobre todo con la pandemia se han incrementado, como nos lo han hecho conocer las tres panelistas anteriores. Es que a mí me preocupa, y simplemente lo quiero ofrecer como lo hacemos dentro del programa de equidad de género en la Fundación Miguel Alemán, pero lo hacíamos con el doctor García Ramírez. Ayer estaba yo revisando que en la última reunión del IEPES en 1986, allá en La Paz, un joven político mexicano se distinguió entre todos los participantes aquel día en una reunión en donde se analizaban los problemas contemporáneos de la mujer y fue la primera ocasión en donde se invitó a una mujer y a un hombre a que fueran los coordinadores de esa reunión. A doña María Lavalle Urbina, que llegó a ser subsecretaria de Educación en aquel gobierno, y al profesor Olivares Santana, que llegó a ser también secretario de Gobernación. La idea era que era tan importante la lucha a favor de los derechos de la mujer que teníamos que llegar a la acción afirmativa de que participaran a la limón como responsables y coordinadores de ese tipo de reuniones, no solo una mujer, sino también un hombre. Y era un poco eso la intención de pedirle al Universal y al doctor García Ramírez que nos permitieran aparecer el día de hoy junto a estas tres inteligentísimas jóvenes mujeres, que estoy absolutamente convencido que sin la participación solidaria de los hombres, la lucha de las mujeres por reivindicar sus derechos puede ser menos completa, no digo que no importante y justa, sino que hay que aprovechar también la voluntad, la disposición de personas como el doctor García Ramírez para que esta lucha se vuelva realmente, o esta tarea se vuelva más efectiva. Y termino simplemente recordando que cómo queremos que nuestros políticos actuales tomen conciencia, algunos, de que este fenómeno y esta lucha debe ser vista como algo muy importante para la democratización de la vida pública de México y no simplemente que se vea como un problema casuístico de unos cuantos meses antes de las elecciones
en donde habría que calificar si desconocer o desconocer lo que algunos llaman el pacto patriarcal es motivo de inteligencia política o simplemente de ignorancia, que no lo creo así, sino de una decisión muy clara de no meterse en estos problemas como se le exigiría a otras personas. Y termino simplemente diciendo que nada más para recordar qué difícil va a ser darnos cuenta de la existencia de este pacto patriarcal cuando no solamente los hombres, sino muchísimas mujeres, y si tomamos en cuenta que de los casi 8.000 millones de habitantes del mundo, poco más de la mitad son o nacen dentro del esquema religioso de las tres grandes religiones patriarcales, el judaísmo, el cristianismo y el islam, pero particularmente quienes reciben como enseñanza todos los días llamar a la existencia del patriarcado, y lo hacemos a veces obviamente sin darnos cuenta de que ahí mujeres y hombres estamos pactando a favor del patriarcado, cuando todas las noches y todas las mañanas se dice: Padre nuestro, venga a nos tu reino. Estamos convocando a que venga el reino del Padre, precisamente, que es contra el que decimos que estamos luchando todos los días. Y que cuando aceptamos, por ejemplo, en contra de la ciencia, a la que nos ha recordado su importancia Laura Reina de la Garza, pues aceptamos que fue primero la creación del hombre, y de una costilla del hombre nace la mujer, contraviniendo así todo lo que nos enseñan en las clases de biología a partir de la primaria y de la secundaria, pero eso lo vemos normal, aunque es la autorización ideológica para que luego el hombre imponga su voluntad a la mujer, porque así está escrito por los siglos de los siglos. Muchas gracias, doctor Alejandro Carrillo Castro, por su intervención, que invita de nueva cuenta a recordar hechos del pasado y tratar de proyectarlos hacia el presente y el futuro. Yo creo que en efecto fue primero la creación del hombre y luego de la mujer, porque el proceso de creación llevaba un rumbo ascendente y por lo tanto, subiendo, pues era necesario que se creara la mujer. Después, eso fue lo que dijo hace 50 años en La Paz el doctor García Ramírez. Eso dije yo, entre otras cosas. Gracias por haber recordado ese encuentro del 76, donde esa persona a la que usted se acaba de referir se pronunció en favor de la interrupción voluntaria del embarazo y cultivó las reacciones consecuentes por haberlo no hecho, porque no estaba en condiciones de hacerlo, pero sí por haberlo dicho. Aprecio mucho su intervención tan reflexiva, y hago una consulta. En esta época de protocolos, en que tenemos protocolo para todos, hay que seguir el protocolo de este encuentro supone que enseguida debo yo abrir el espacio para que los ponentes, que son 4, tengan intervenciones de 5 minutos cada uno. Siendo 4, las intervenciones nos llevarían 20 minutos y probablemente casi no tendríamos tiempo, si es que deseamos tenerlo, para contestar preguntas de quienes nos están haciendo el favor de escucharnos, a quienes, por cierto, saludo con todo aprecio y con todo respeto. Entonces, no sé cuántas preguntas han llegado porque no tengo ese manejo, pero yo les consulto a don Alejandro, al maestro Velázquez y desde luego a las ponentes, si quieren hacer uso de sus 5 minutos y nos acercamos ya a la conclusión casi sin preguntas, o si prefieren atender las preguntas y consumir en eso la media hora que nos queda. Alejandro, doctor Velázquez, no quiero violentar las reglas de juego, pero díganme cuál es su punto de vista. Tenemos ahorita 4 preguntas que han llegado. A Catalina Pérez Correa: ¿cómo se compara el incremento de los feminicidios por grupos delincuenciales con los feminicidios dentro de casa? ¿Y qué interpretaciones se le ha dado a este incremento?
Otra es, ¿qué tipo de políticas públicas sería necesario que se implementen en favor de las mujeres y su seguridad? Podrían abordar el tema de la violencia sexual en las parejas y finalmente, algo que ya se dijo, ¿qué opinan de la insistencia del Ejecutivo de apoyar la candidatura de Félix Salgado Macedón? Son las 4 preguntas que han llegado hasta aquí. Bueno, siendo así, yo creo que podríamos proceder a los 5 minutos o un poquito más. Bueno, no mucho más, porque en total serían 20 minutos y son las 12. Esos 5 minutos a cada quien y absorban ustedes, si les parece pertinente hacerlo, estas preguntas que acaban de formularse. Algunas son directas, otras pueden ser para todas, dentro de esta segunda ronda de participaciones. Voy a dar la palabra entonces en el mismo orden en que lo hice anteriormente a doña Raquel López Portillo, primer término, y posteriormente a las demás participantes y finalmente a don Alejandro Carrillo Castro. Doña Raquel, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor. La verdad es que comparto todo lo que han dicho mis compañeras panelistas. Creo que estamos en un momento en donde resulta cada vez más importante empezar a discutir este tipo de cuestiones, ¿no? Ya lo decía Laura, está la información, están los datos, y a veces, y con esto me gustaría enfocar mi conclusión, a veces no se necesitan, no necesitamos enfocarnos en los grandes cambios, en los cambios estructurales que a veces parecen indescifrables, sino empezar también por los pequeños, en este tipo de lógica de empezar a pensar en lo que no se piensa, ¿no? Hay temas sumamente complicados como el de la seguridad, como el de la violencia, pero hay muchas cosas que se pueden hacer y en esto me refiero no solamente desde el Estado, que creo que es mucho de lo que abordamos en esta conversación, pero también de parte del sector privado, de parte de espacios comunitarios, de parte de escuelas, en donde empezamos a voltear esta conversación y precisamente así empezar a romper con estos estereotipos que abonan este clima de violencia, ¿no? Pienso en el tema de la brecha salarial, de la violencia en los espacios laborales, como con cosas tan sencillas como ampliar las brechas, las licencias de paternidad, por ejemplo, abonar a espacios mucho más flexibles que permitan conciliar tanto la vida laboral como la vida personal. No sé, esquemas dinámicos de trabajo pueden abonar a poner a las mujeres en una posición distinta en estos espacios, ¿no? Pienso también en cómo construimos nuestras ciudades, ¿no? En el libro que mencionaba Laura sobre mujeres invisibles, hay un ejemplo que me encanta de cómo en Suecia se dieron cuenta por el manejo de datos que la mayoría de los accidentes en las calles, cuando nevaba, eran mujeres. Y al empezar a estudiar ese tema, se dieron cuenta que era porque las mujeres, todos sus trayectos, ya sea al trabajo, a las escuelas de sus hijos, a sus casas, era a pie y en la mayoría de las ocasiones llevaban demasiadas cosas, en fin, cosas que eran más relativas a nuestro propio género y simplemente haciendo políticas públicas enfocadas en calles mucho más inclusivas y enfocadas en ese tipo de temas, se pueden resolver cosas tan sencillas como esa, ¿no? Pienso también en la importancia de los datos, como también mencionaba Laura con estos esfuerzos que se están haciendo desde Puentec, como también en México nos falta, hay una laguna enorme para entender los impactos diferenciados que tienen diversas situaciones y cómo impactan a mujeres y a hombres de distintas maneras, ¿no? En este sentido, creo que algo que ya viene desde hace tiempo platicándose, pero que tenemos que hacer mucho hincapié a todas las circunstancias actuales, es el tema del cambio climático, ¿no? Cómo pareciera que algo tan abstracto como esto puede, ¿no?, ser una afectación meramente ambiental, pero hay muchos estudios también que demuestran cómo también genera un impacto no solo a nivel de salud, de manera diferenciada en mujeres, sino también cómo afecta a la mayoría de las trabajadoras agrícolas que en países de desarrollo, en vías de desarrollo como lo es México, conforman un poco más de la mitad de la fuerza laboral en la agricultura, ¿no? Finalmente quisiera cerrar diciendo e invitando a la audiencia que nos escucha en seguir este tipo de conversaciones, no dejarlo solamente en una fecha tan importante como es el 8M, y a ser muy conscientes de que realmente para hacer un acompañamiento hacia el feminismo, no quiero decirlo como de una forma separatista, yo también comparto que finalmente son esfuerzos que tienen que ser conjuntos, pero que no se queda en simple discurso
o en tratar de legitimar al movimiento, sino que se trata de acciones diarias, de empezar a deconstruir lo que pensamos, lo que decimos desde cada uno de nuestros espacios para realmente poder hacer pues una sociedad mucho más inclusiva y mucho más justa. Había apagado el micrófono para no interrumpir. Muchas gracias, Raquel López Portillo, por tu participación, por tu presencia en este encuentro y por tus palabras. Doy la oportunidad de hacer uso de la voz. Enseguida, Catalina Pérez Correa. Catalina, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. A ver, yo creo que quisiera primero retomar esta idea que decía usted, doctor Sergio García, sobre la prisión preventiva y las reformas de prisión preventiva. Una de las discusiones o de las negociaciones que se hizo cuando se aprobó la prisión preventiva oficiosa fue la inclusión del feminicidio como uno de los delitos que conlleven prisión preventiva oficiosa. Y creo que eso me parece que es importante porque si hoy revisamos los datos, vemos que a pesar de la pandemia, ha continuado creciendo la población penitenciaria del país. Se aprobó la ley de amnistía, no ha salido nadie liberada a través del mecanismo de la ley de amnistía, pero lo que sí vemos es que hay un aumento en la población penitenciaria del país, específicamente en la población que está privada de la libertad preventivamente. Y el grupo que más ha sido afectado por esa reforma son las mujeres. O sea, las mujeres han aumentado considerablemente en la proporción que están privadas de la libertad preventivamente. Entonces, ¿qué es lo que quisiera llegar a eso? Muchas veces las respuestas que queremos dar desde el feminismo o quizás desde las posiciones de gobierno a los problemas de violencia, de desigualdad, de discriminación, pasan por el punitivismo. Y lo que vemos es cómo estas reformas al final del día terminan afectando más a las mujeres, no porque estén en la cárcel, no nada más porque terminan ellas en la cárcel, como es este caso de la reforma en prisión preventiva, sino también porque son las mujeres las que terminan cuidando a los hombres que están en la cárcel. En un estudio que hice yo con el Banco Interamericano de Desarrollo, encontramos que 80% de los visitantes de las cárceles en la Ciudad de México y en el estado de Morelos son mujeres. Y el tener a un pariente en prisión, o sea, las cárceles están 95% de la población penitenciaria en el país son hombres, 5% son mujeres, pero quien atiende a los hombres que están en las cárceles son también mujeres. Entonces, estas respuestas que damos de decir, ahora vamos a meter al abusador, al acosador, a quien comete este feminicidio, que pasan por la cárcel, al final, ¿quién está ahí sosteniendo ese sistema? Pues otra vez están las mujeres, ¿no? Y entonces me parece que sí tenemos que ser mucho más creativas y pensar más allá de la caja de simplemente el uso del derecho penal como respuesta a estos problemas de las causas de las mujeres. Y ahí también, dado que era una de las preguntas, bueno, yo ponía ahí un ejemplo que era lo de las estancias infantiles. ¿Por qué? Porque se ha mostrado muchas veces en distintos estudios que cuando las mujeres tienen ingresos económicos independientes, es una forma de disminuir la violencia hacia las mujeres. El salario igual, ¿no? No queremos discriminación, pues entonces lo que necesitamos es buscar que se reduzca esta brecha salarial que ya estaba mencionando Laura hace rato. También, por ejemplo, en esto que mencionaba Alejandro Carrillo, yo creo que uno de los temas que es fundamentales es no nada más el acompañamiento de los hombres, sino hablar de la masculinidad, ¿no? ¿Qué les enseñamos a los hombres que tienen que relacionarse de esa forma con las mujeres? Entonces, es una parte también de tratar no nada más el feminismo y el papel de las mujeres, sino los hombres, cuál es el rol de las mujeres, cómo se entiende la masculinidad en nuestros países. Y entonces, bueno, me parece que pasa por todo eso y no simplemente por el castigo y la ampliación del uso del derecho penal. Y nada más, en un medio minuto más, esta pregunta que hacían acerca de cómo han aumentado los delitos dentro o fuera de la vivienda. Si uno ve los homicidios de las mujeres y de los hombres fuera de la vivienda, son casi idénticas las curvas, salvo desde 2018, cuando los feminicidios, bueno, los homicidios de mujeres, no nada más feminicidios, siguieron aumentando y el de los hombres tuvo ahí una pequeña disminución. Pero también dentro de las casas hubo un aumento de homicidios de mujeres y uno de los elementos que está ahí es el uso de armas de fuego.
y que es, digo, no da ahorita para hablar de eso, pero las armas de fuego adentro del hogar y afuera del hogar sin duda están siendo un elemento que explica esto en el aumento de la muerte y el asesinato de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina, por esta nueva intervención. Déjame decirte que me haces recordar alguna experiencia mía de años atrás, cuando me dedicaba, y me lo hacía yo con fervor y entusiasmo, a cuestiones penitenciarias, algo que me conmovía, me impresionaba y conmovía, efectivamente, y lo estoy recordando porque tú lo acabas de mencionar, era la fila de mujeres, aguardando en la puerta de las prisiones, a que les brindara el acceso para llegar a atender a los varones. Llevaban comida, llevaban cobijas, llevaban muchas cosas, aparte de llevarse a sí mismas para atender a los varones. Esto era algo verdaderamente impresionante y conmovedor para aquel joven penitenciarista que fui y de alguna manera que sigo siendo profundamente. Y en cuanto a la prisión preventiva, que bueno que te has referido a ella, que hasta el feminicidio, conforme a las modificaciones de 2019, es un supuesto de prisión preventiva oficiosa, y lo rescata también la reforma legal de hace unos cuantos días. Pero me sentiría yo insincero y sería yo omiso si no te dijera que yo no favorezco para nada la prisión preventiva oficiosa en ningún aspecto, en ningún término. Es una institución, es una figura verdaderamente anómala, que no debiera estar ni en la Constitución ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y doy la palabra enseguida a doña Laura Reina para que nos haga los comentarios que guste a propósito de las preguntas o del tema que ella desee. Por favor. Particularmente no puedo coincidir más en que el populismo punitivo es un tema que en México ha afectado mucho la narrativa pública, porque al final de cuentas solamente 2% de los delitos pues se llegan a la justicia, y si una de cada 4 mujeres ha sido violentada, bueno, hay diferentes cifras de eso, las cifras no nos dan en el sentido, y por ahí va el tema de que los hombres rompan el pacto, en el sentido de que, pues si hay muchas mujeres violentadas, ¿quiénes son los violentadores? Y por ahí pasa la responsabilidad, muy importante es, pareciera que se acuerdan de nosotras solamente en marzo, y los hombres urgen que pasen por un proceso de deconstrucción, y eso habla de tomar cursos de masculinidad tóxica, incluso de igualdad de género, y de hablar de estos temas de manera más abierta, de saber las diferencias entre equidad y de igualdad, de saber que después de tocar todos estos temas, de cómo Raquel, Catalina y yo traemos los datos, donde las mujeres somos violentadas de muy diversas formas, cultural, política, social, económica, laboralmente, cotidianamente, pues nos saquen temas vinculados a la religión, nos saquen temas vinculados a diversas aproximaciones, que creo que lo que hoy estamos hablando en particular es, necesitamos un compromiso de los hombres, pero de verdad. A las mujeres que nos están viendo pues a través de las diferentes plataformas, yo les quisiera enviar como un fuerte abrazo en esta fecha y decirles muchas gracias por su lucha en donde están, y que inicien ese proceso, esa invitación de conocer y de reconocer el proceso, digamos, del camino del feminismo. Y a los hombres es el que asuman esta responsabilidad y rompan el pacto al tomar estos cursos. Hay una página que a mí me encanta, de machosahombres.com, si quieren saber un poco más de eso. Porque me parece muy importante que asumamos esa responsabilidad de manera conjunta. No es nada más que las mujeres traigamos los datos a la mesa, y pues a un año de esa marcha, ¿no? Digamos, recuerdo estar en mi casa cerca del Monumento a la Revolución con mujeres y hombres, y por primera vez marché en un contingente mixto y fue algo muy fuerte para mí. Pero digamos que es necesario que los hombres se sumen a esta lucha y que reconozcan ese espacio. Y la verdad es que para mí es un honor el compartir panel con Catalina y con Raquel para seguir hablando de estos temas fuera de estos espacios, sobre todo en el sentido de que en México hoy es mucho más fácil
que una persona, digamos, que sea más rápido el proceso, digamos, que una persona denunciada a través por violencia política, se le limite el llegar a una candidatura, y una persona a través de un proceso penal, pues no se le permita. Y los violentadores no pueden estar en la toma de decisiones. Vinculada a la pregunta respecto de candidaturas en este año, y es muy importante ahí que quienes de cara a las elecciones hagamos esa revisión de conciencia, de qué tipo de liderazgos vamos a poner al frente de resolver todos los problemas que Catalina, Raquel y yo compartimos ahorita. Muchas gracias, Laura. Suscribo lo que has dicho a propósito de quién debe encabezar y cómo se debe encabezar a las instituciones. Y ya que se habló de masculinidad también, debo decir con agrado que en nuestra Facultad de Derecho de la UNAM hemos tenido conferencias sobre masculinidad muy concurridas por varones de la población académica de esa facultad, y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas tuvimos un curso en el cual tuve el gusto de participar sobre masculinidad. No de participar como docente del curso, sino como alumno del curso. Quien lo impartió fue una persona competente en el tratamiento de estos temas. Así que vale la pena volver a mirar también esas cuestiones. Doy la palabra enseguida a don Alejandro Carrillo Castro. Alejandro, tienes la palabra. Y yo simplemente en estos 5 minutos quisiera recordar a esta nueva generación que a veces las etapas con las cuales se van avanzando en estas revoluciones a favor de las nuevas ideas no siempre se ganan al 100% todos los días, sino que hay que seguir luchando porque las mistificaciones y los embustes con los que a veces se quiere ocultar lo que se acepta por necesidad política coyuntural acontezcan en la práctica. Todos recordamos que cuando se consiguió por parte de muchas mujeres políticas jóvenes que se obtuviera la paridad en el otorgamiento de candidaturas en los partidos políticos, algunos partidos optaron por el disfraz que acabó llamándose popularmente de las Juanitas, es decir, se otorgaba para cumplir con la ley las candidaturas a las mujeres y a los 3 días o a las semanas se les obligaba a que renunciaran para que quedaran en esos puestos sus compañeros o sus maridos o sus maestros o quienes fueran, y esto se conoció como la mentira de las Juanitas. Y esto ocurre también a nivel de las designaciones que se hacen en los gobiernos, tanto en el federal como en los estatales. Y yo quisiera formular un deseo, que ojalá, y lo que está ocurriendo ahorita en torno de esta valiente, a mi juicio, posición de la actual secretaria de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero, que a pesar de que sabemos que no es fácil oponerse a las decisiones y a las peticiones tardías o mañaneras del actual presidente, ha mantenido su posición en el sentido de que la despenalización del aborto es un derecho fundamental por el que hay que luchar en su calidad de mujeres. Al doctor García Ramírez y a mí nos tocó hace 50 años, cuando digo que ustedes no habían nacido, en la segunda reunión de la República hubo precisamente un enfrentamiento muy importante del entonces presidente de la República y su secretario de Gobernación, porque con la venida del Papa se rompían tradiciones liberales y laicas de la República, y después de una discusión de unas semanas se le solicitó su renuncia al entonces secretario de Gobernación, el licenciado Reyes Heroles, precisamente por en este conflicto de opiniones entre el titular del Ejecutivo y su secretario de Gobernación. Ante la actual y obvio y manifiesta diferencia de posiciones
entre el actual presidente y su secretaria de Gobernación, que insisto, valientemente, corriendo el riesgo que sabemos de que esto le pudiera costar una invitación a pues presentar su renuncia o a modificar su posición, yo deseo que como uno de los triunfos y de las manifestaciones importantes de este próximo 8 de marzo sea que las mujeres reconozcan la importancia que tiene que en este caso y en este campo tan difícil, en donde no se ha querido pronunciar el gobierno actual, pero su valiente secretaria de Gobernación lo ha hecho y ha dicho: todo mundo conoce cuál es mi opinión y no la voy a variar. Y ojalá y esto sea un paso importante en la forma en que las mujeres jóvenes y no tan jóvenes participan en la conmemoración de las causas y de las razones de las mujeres hoy y en el futuro próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, estamos concluyendo este encuentro. Para mí ha sido muy grato, ya lo dije, pero reitero, participar en él al lado de ustedes y compartir estas reflexiones. En 1789, yo no había nacido entonces todavía, hace esos 50 años o 60 que dijo Alejandro, claro que sí, pero en 1789 hervía la ciudad de París. Estábamos en el inicio de la Revolución Francesa. Y el monarca convocó a uno de sus cortesanos, sabedor el monarca, que estaba en gran hervor agitando la ciudad de París, y le preguntó lo que estaba ocurriendo, se lo narró el cortesano, y el rey Luis XVI pronto perdería algo más que el reino. Bueno, le preguntó, entonces hay un motín, y le contestó el cortesano: no señor, no es un motín, es una revolución. Y hay que distinguir entre un motín, un alzamiento, y una verdadera revolución, como dijo aquel caballero. Esto pudo haberle conservado a Luis XVI la cabeza sobre los hombros. Y lo digo porque yo creo que lo que estamos presenciando en estas últimas etapas y sigue ocurriendo en relación con el movimiento de las mujeres y de los varones que las acompañamos, es no un alzamiento callejero, no una serie de protestas, una verdadera revolución cultural. Se está haciendo una reclamación, una reivindicación a través de estas grandes causas, con razones poderosas en la mano, una gran reivindicación por los derechos, por las libertades, por las razones de las mujeres. Esto es lo que ha cambiado en este encuentro a través de ustedes, en las voces de todas y cada una de ustedes, y por supuesto del doctor Alejandro Carrillo. Yo les deseo ventura en su lucha individual y colectiva, como individuos y como mujeres. Y les invito, ese es mi voto ferviente, a las mujeres que nos escuchan y a aquellas otras que no nos escuchan, pero ahí están, les invito a que ganen la calle, a que ganen los medios y a que ganen esta etapa de la historia. Muchas gracias y muy buenas tardes. Ganen la calle, ganen los medios, ganen la historia. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto.